Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Pilar Sánchez Vicente, licenciada en Geografía e Historia, archivera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, escritora, como decíamos, y La diosa contra Roma, Mujeres errantes y La muerte es mía son sus obras publicadas con Editorial Roca, así como La hija de las mareas, novela de la que vamos a hablar hoy. Pilar, bienvenida al programa de Rosa Pasa Página. Hola, encantada. Muchísimas gracias por la Pues invitación. un placer. Andrea Carballo, de Jovellanos, quiere dejar escrito y para la eternidad cuáles fueron las vicisitudes que le llevaron al lugar donde está y la persecución que sufrió por la intransigencia del inquisidor Valdés. Andrea fue una mujer ilustrada, intelectual, maestra, impresora, tertuliana, escritora, pero por encima de todo fue una mujer invisible ante la sociedad de la época que le tocó vivir. Finales del siglo XIX. Sitúanos, Pilar, porque parece increíble, pero bueno, esto está a la luz del día, la verdad. Sí, la verdad, Andrea es una representante de las mujeres de su tiempo, efectivamente, con ese anonimato que tuvimos siempre las mujeres en la historia, y más en ese momento donde vamos a asistir a la caída del antiguo régimen. La novela abarca desde 1720, cuyo abuelo es el último ballenero, la última ballena que entra por el puerto aquí de Gijón, hasta 1823, que es el levantamiento de Riego. Y durante todo ese tiempo veremos cómo ella procede de una saga de mujeres sanadoras, curanderas, que también es una de las profesiones femeninas más antiguas constatadas, sobre todo en este momento donde los médicos son escasos, caros y se ocupan sobre todo de las clases superiores, ¿no? Y ella en ese fin de siglo rompe precisamente con esa tradición para dar un paso más adelante a la modernidad, que es en lo que consiste la novela, ese paso más adelante que se da en ese cambio de siglo. Y ella quiere ser impresora. Hay que darse cuenta que estamos en un momento donde va a estar, por un lado, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia, y ella elige ese destino donde la palabra escrita que conoce en Francia, en París, tiene esa importancia que, bueno, que todavía vemos hoy día, ¿no? Ahora viajaremos a París, pero has abierto hablando del último ballenero, ¿no? Su mujer era Gloria y su abuela Carola. Son dos generaciones, también su bisabuela, que la marcan profundamente, ¿no? Mujeres, insisto. Sí, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a su bisabuela la queman en la hoguera en la Inquisición, pues como a tantísimas mujeres que quemaron en la Inquisición acusadas de brujas, sencillamente por la denuncia de un médico por la competencia que le hace, ¿no? Que era una de las razones por las que las mujeres iban a la hoguera, entre otras muchas razones. Gloria la Encantadora, que es su madre, es un personaje real, es un personaje de los que actuaron como detonante de la novela, porque Jovellanos es una época donde, por supuesto, si estamos en Gijón, tenía que aparecer Jovellanos porque es, aparte de nuestro prócer más ilustrados, un ministro, un hombre, un prohombre de la época y un gran sabio, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención, cuando me puse a profundizar en la historia de Jovellanos, me encontré con que su hermano, el mayor, el heredero del mayorazgo, se había suicidado por amores a una criada, a Gloria, precisamente, que la llamaban la Encantadora. Ese es uno de los muchos guiños a la realidad que tiene la novela, ¿no? Y es un poco lo que nos vuelve a dar esa dimensión de lo que era el antiguo régimen, con ese sistema de clases absolutamente impermeables, bueno, pues como tenemos en la India con las castas casi, ¿no? Eres que suicida porque su amor es imposible absolutamente con alguien de una clase inferior, como es en este caso la Encantadora. Que además tenía ese nombre precioso. Desde luego. La represión contra las mujeres existe pues desde el nacimiento de la prehistoria, a mediados del siglo XIX, ¿no? Donde las teorías médicas del sexo débil yo creo que encontraron un gran aliado con la Iglesia y entonces la creatividad de la mujer no aparece por ninguna parte, aunque se ha demostrado que existe. No sé, desde los principios, las manos que hay en las cuevas, las piezas que se tallaron son de mujer, por mucho que se empeñen en considerarnos el sexo débil o en, bueno, pues en hacernos invisible, ¿no? Como es la protagonista de esta historia.
Aquí tenemos que tener claro que todo esto se lo debemos a Aristóteles, que fue el primero que empezó a decir aquello de que el hombre era la razón y nosotras la emoción. Ahí ya se empezó a torcer la cosa y luego bien que les vino, ¿no? Pero a lo largo, efectivamente, lo que acabas de decir es quizá lo más significativo y yo siempre insisto en ello. Hay que tener en cuenta que la historia que nosotros conocemos es una historia construida por señoros blancos occidentales en Ujú. el siglo XIX, que muchos de ellos tenían un pigmeo disecado al lado de su mesa y consideraban pues que tanto los negros, los indios y las mujeres eran todos seres inferiores, ¿no? Esa es la historia que le damos, tamizada con 40 años de franquismo, quiero decir, Sí, por donde las supuesto. mujeres tienen que pedir permiso hasta para abrir una cuenta. Entonces, Mm. efectivamente, en cuanto echas la vista atrás y la nueva historiografía empieza a barrer esa capa de polvo con que nos habían cubierto, porque no era que estuviéramos en la historia, es que se estaba contando la mitad de la historia. Eso Nosotros es. somos la mitad de la población desde el principio de la humanidad. Una historia sin nosotras no es historia. Y efectivamente, todo el mundo tiene esa imagen estereotipada de que en las cuevas tienes el chamán, por supuesto, hombre, que es el que pinta las paredes, ellos se van a la batalla y ellas se quedan despiojando a los niños. Y esto se rompe, efectivamente, en cuanto aplicas la primera técnica antropométrica que se permite ver que las manos de las cuevas son mujeres. O en ese barranco que se encontró en el sur de Francia, donde iba una tribu persiguiendo un mamut, produjeron una luz, quedaron allí todos enterrados y cuando ahora se desentierra, pues resulta que la tribu que le perseguía, la mitad eran hombres y la mitad mujeres. Pues lo mismo que vemos que hacían los vikingos, o sea, se van rompiendo todos los estereotipos a medida que sencillamente se enfoca con la luz a la verdadera historia y nos alejamos de lo escrito en el siglo XIX, que es eso, bueno, pues manteniendo casi la teoría aristotélica, ¿no? Desde luego. Andrea vivió una infancia en Oviedo que me gustaría que contaras un poco. Bueno, Antes. Andrea vive una infancia en Oviedo que son las memorias de Andrea. Entonces, la parte de su infancia y de adolescencia es un poco como cuando todos contaríamos, si nosotros contáramos la nuestra, pues Mm. sería la parte de las anécdotas, de los recuerdos más dulces, porque luego ya es cuando te enfrentas a la vida te afrenta y ya sencillamente haces lo que puedes para sobrevivir cada día, ¿no? Entonces, ese periodo de la infancia en Oviedo, la novela recoge muchísima documentación, la verdad es que es una barbaridad porque conté con actas municipales, protocolos notariales originales. Entonces, toda esa parte que se va a leer es realmente verídico, desde el ahorcado al que intentan ahorcar y matan 6 veces, anécdotas de cuando se muere la mitad de la población por un rifirrafe entre el obispado y la justicia local. Esas cosas son realmente muy hermosas y reflejan lo que era una ciudad levítica con sus monasterios, con la universidad. Es un mundo. Van a aparecer, por un lado, las dos ciudades, ¿no? Ese Oviedo levítico, con los Ujú. monasterios, con los conventos, y luego ese otro Gijón que tiene el puerto, y que darse cuenta que estamos en un periodo absolutista. La Inquisición prohíbe casi todo, por ese puerto entran los libros prohibidos de la Inquisición, entran las especias desconocidas hasta entonces como el cacao, entran las esclavas porque fundamentalmente venían las mujeres a Asturias, las traían fundamentalmente como amas de cría y para el servicio doméstico. Son Ujú. dos ciudades absolutamente distintas, cada una con una vida muy diferenciada y que se va todo al traste luego ya con la guerra de la independencia, ¿no? Ahí donde realmente la guerra de la independencia siempre parece que estudiamos que era Curro Jiménez y Despeñaperros, pero bueno, en Asturias, que fue donde además se fundó la primera Junta Suprema de todas las que luego habría por España, pues bueno, la verdad es que fueron peleas encarnizadas, fueron un par de años salvajes que yo creo que quedan bastante bien reflejados también, y dan una idea bastante cabal de la destrucción que se puso de todo, porque fue destrucción física y destrucción del sistema. Ay, sí que voló por los aires, no solo nuestra ciudad, sino el propio antiguo régimen, porque Mm. claro, ahí ya estaba el gobierno de José I Bonaparte, en las juntas por otro lado, dentro de las juntas ya conservadores, absolutistas, liberales,
más ultraliberales, ya empiezan a diversificarse todo el escenario político que hasta ese momento no existía, y empieza a configurarse, la edad contemporánea, que es en la que estamos viviendo. Por eso tiene tantísimo interés y resulta tan ilustrativa precisamente la lectura de la novela, porque coge una época que es nuestra época y sin embargo es una gran desconocida, porque en general ignoramos bastante nuestra propia historia, incluso la más reciente, y ya la alejada en siglos, que parece que nada, que nacimos de repollo y berza casi. Andrea, bueno, has hablado de la Revolución Francesa. Ella vive unos años en París y aparte se encuentra en unos círculos literarios muy selectos, ¿no? Empieza a editar periódicos revolucionarios, descubre el amor. Bueno, cuéntanos un poco, que no lo cuente yo. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, No. llega un momento en que ella, como toda joven, pues a los 13 años se le plantea o el matrimonio o, como decía ella, un monacato, puta o casada, ¿no? Y entonces, bueno, es una mujer que tiene otras ambiciones, tiene la suerte de haber tenido un abuelastro que es un francés, Bertrand, que es un personaje maravilloso, un médico, que le regala su primer diccionario, su primera enciclopedia, y es de cría ya, y es una mujer con una inquietud literaria, con una inquietud vital, fundamentalmente, y se va a Francia. Por eso digo que a partir de ese momento, aunque ella siempre cuenta en primera persona, a partir del momento en que llega a Francia, la novela adquiere otra intensidad, porque tiene esa intensidad de los 20, de los 30 años, donde realmente vives la vida que realmente te crees que puedes cambiar el mundo, ¿no? La novela se abre con un cuaderno de queja. Antes hablábamos de las cuevas, pero es que la historia de las mujeres, cada vez que se produce una pequeña quiebra, un pequeño resquicio, siempre salimos a reclamar nuestro espacio, ese 51% de la historia y de la memoria, ¿no?, que queda enterrada. Entonces, esto en el medievo eran los memoriales de agravios. Y en esta época de 1789, la novela se abre precisamente con un cuaderno de quejas. Un cuaderno de quejas que se presentaba ante la Asamblea Nacional, donde, claro, lo lees y es tan actual porque las mujeres se organizan en asociaciones, en este caso las Damas por la Libertad, estas son ciertas, a las que pertenecerá Andrea, con Olympe de Gouges, de quien será secretaria. Y este cuaderno de quejas es increíble, porque ellas dicen a los ciudadanos: pero seremos la mitad de la humanidad las que siempre estamos obligadas a permanecer en la edad de hierro. Es que hoy es 1789 y te apetece firmarlo ahora, lo que piden. Y piden ser magistradas, piden participar en política. Entonces, después de los cuadernos de queja, los memoriales de agravio, los cuadernos de quejas, etcétera, la novela coge ese momento, cuando hablamos de las olas del feminismo. Claro, la palabra feminista no se menciona en la novela porque no existe en ese momento, pero la lucha por la igualdad, que es lo que viene, que es lo que reflejan los cuadernos de queja y los memoriales, en este momento cobra un nuevo paso. Es lo que se llama en verdad el albor del feminismo, porque es cuando aparecen dos grandes mujeres que ya hacen cuerpos escritos sólidos. Una de ellas es Olympe de Gouges, salen las dos en la novela con su rifirrafe, porque lo hacen en el momento con diferencia de meses. Una es Olympe de Gouges con su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, como contrapunto a la Declaración de los Derechos que había hecho la Asamblea Nacional Francesa. Sí. Y Mary Wollstonecraft en Inglaterra, que es la madre de Mary Shelley y la de Frankenstein, Mary Wollstonecraft publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y claro, ella dice: las mujeres solo deben doblegarse a la autoridad de la razón, en lugar de ser las esclavas de la opinión de los varones, ¿no? Escriben ya unos corpus, pero unos cuerpos extensos, donde denuncian ya la situación, sobre todo, es en lo que ambas coinciden, es la guerra en ese momento, el acceso a la educación. El acceso a la educación y a la enseñanza pública, que las mujeres puedan acceder en igualdad. Luego ya lo que consideramos, por cerrar el tema, ya viene lo que sería la primera ola del feminismo, que serían las sufragistas ya, ¿no?, finales del 19, principios del 20, que claro, estas son las que ya, hartas de palabrería y una vez conseguido el acceso a la educación, piden el derecho al voto y se tiran a los pies de los caballos, ponen bombas,
etcétera, etcétera. Luego ya llegaría la segunda ola, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta novela lo que recoge es ese primer momento, los previos, ¿no? Los previos a toda esa explosión que va a traer consigo el siglo XIX. Una historia, como dices, muy, muy bien documentada. Yo siempre tengo la sensación, o tengo, no sé, me emociona pensar cuando un autor se está documentando para una obra, sobre todo cuando hay historia en ella, cuánto descubres, cuánto te guardas y cuánto te sorprende alegremente, ¿no? Me imagino que tú durante tu investigación te has sentido de estas tres formas que te cuento. Tú creas un personaje, lo Mm, definiste muy bien, porque tú creas un personaje y de repente con él te empiezas a adentrar en el mundo en que vivió. Eso es. Y claro, cuanto más profundizas, más aprendes, más te devuelve. A veces dicen, creas un personaje, pero realmente lo que te devuelve es más, te convierte, navegas, profundizas. Al final a veces es doloroso tener que decidir, como tú bien decías, qué pones, qué no, qué dejas fuera. Yo creo que una novela, alguien lo decía, pero no se termina cuando ya no tienes nada que poner, sino cuando ya no tienes nada que quitar, ¿no? En este caso, Así es. mi editora en Roca siempre dice que, Esther Piro, a quien le doy muchísimas las gracias, ella siempre dice que conmigo hay dos cosas claves. Una es recortarme documentación, porque yo soy de las que si no me encantaría ponerlo todo para que se pudiera disfrutar, ¿no? Eso está muy bien, porque también me obliga a hacer un proceso de síntesis fantástico. Y luego, bueno, pues los modismos playos, que quienes me estén escuchando veréis que tengo algunos. Por ejemplo, siempre se me escapa algún picar a la puerta. Y yo Sí. sé que todos asturianos, pero... Claro, bueno, a mí me gusta, ya te he dicho antes fuera del micrófono por qué, entonces, bueno, pues lo haces más, bueno, pues lo sitúas, ¿no? Lo ambientas más, diría, incluso, ¿no? De la zona en la que estás hablando. O sea que hablas del papel de la educación, no, yo creo que es la base fundamental para la independencia de cada uno. Lo que pasa que se empeñan o se han empeñado durante mucho tiempo en negarnos el derecho a esa educación. Para seguir con esta historia, Andrea vuelve a Asturias y se encuentra con la guerra de la independencia, ¿no? O sea, vive otra situación impresionante que la marca también. Sí, bueno, a ver, hay dos cosas. Vuelve, se encuentra, Sí. por un lado, efectivamente, la guerra de la independencia, pero sobre Ajá. todo se encuentra con su padre, con Jovellanos, que va a ser otra víctima de la guerra de la independencia, y se encuentra con una mujer fascinante, que es la hermana de Jovellanos. Esa mujer, Josefa de Jovellanos, como firma ella, esa Mm. mujer es la primera que hace poesía en asturiano, y además no una poesía cualquiera, una poesía social comprometida tremenda. Esta mujer funda la Escuela de Niñas Desfavorecidas, de la que será directora Andrea Carballo de Jovellanos, precisamente. Esta Josefa de Jovellanos acaba encerrada en un convento, es la hermana de Jovellanos, por la misma razón por la que se suicidó su hermano Miguel. Y esto hay unas cartas de Jovellanos que lo atestiguan. Tiene Ujú. amores con alguien de clase inferior y acaba recluida en un convento. En la novela sabréis con quién tiene los amores, que no pienso decir nada para no hacer spoiler. Ujú. Y efectivamente, en medio de todo esto, cuando llega, pues se produce la guerra de la independencia. No, vamos a ver. Se produce la venta del país por Carlos IV a Napoleón por Ujú. 30 millones de reales y un palacio en Liguria. Vamos a hablar claro. Mm. Carlos IV le vende el país con el pámpano de su hijo Fernando VII por el que luego gritarán vivan las caenas, y nos caerán otros tropecientos años de absolutismo feroz, ultracatolicismo y cerrazón a cualquier novedad que venga del extranjero, ¿no? Madre, el papel en la novela sale muy bien también, perdonadme que haga un inciso, las Mm. tertulias, porque Mm. lo mismo que entraban en los libros prohibidos por el puerto, las tertulias van a tener un papel fundamental
fundamental en el desarrollo del liberalismo y en el desarrollo, sobre todo, de las teorías, de las nuevas, de los avances, sencillamente, de los avances en ciencia, en tecnología, etcétera, porque todo estaba prohibido. Por ejemplo, me costó mucho localizar la poca información que hay sobre las tertulias de rebotica. Solían hacerse en la parte de atrás de las boticas, eran medio clandestinas. En la novela, otras dos cosas, bueno, no sé si hablo demasiado. En la novela hay otras cosas que me gustaría, dentro de este ámbito de la medicina, tiene toda la farmacopea de la época, por supuesto, y que se basaba sobre todo en plantas y en hierbas, pero también hay píldoras y eso. Pero la novela recoge dos momentos, dos hechos, dos descubrimientos en este momento que van a cambiar la medicina y que cuando los digas van a sonar, vas a decir, bueno, ¿de verdad también hay? Pues sí, también. Uno de ellos es la escayola, que salvará tantas vidas. Y además ir a Oxford, uno de los viajes de Andrés era a Oxford, Sí. y descubrirán la escayola y el movimiento, la variolación. Por primera vez se prueban las vacunas y los antivacunas tendrán un papel también fundamental en la novela y en la vida de Andrea. Todo esto era antes de la pandemia. Sí, seguimos con los negacionistas, los antivacunas, los que se ponen la vacuna. Es tan actual todo que te da de verdad. Pues acabamos con el principio, y el principio es ¿por qué decides escribir esta historia? Bueno, en realidad es la precuela de Mujeres Errantes, porque Mujeres Errantes es la historia de Cimadilla, de las pescaderas del siglo XX, ¿no? Y hice muchas rutas literarias, muchas visitas guiadas por Cimavilla, porque Gijón ahora tú lo ves así extenso, pero era como Mont Saint-Michel en esos años. Cuando subía la maleta estaba reducido hasta Jovellanos, es solamente lo que era Cimavilla, la ciudad, ¿no? Entonces, al hacer esas visitas guiadas me di cuenta de que nos faltaba precisamente la novela de los palacios. De esos palacios, el Palacio de Valdés, el Palacio de Jovellanos, el Palacio de Revillagigedo, el Marqués de Revillagigedo, que es el palacio que se ve allí donde la estatua de Pelayo, quien llega a Cimavilla, a los Jardines de la Reina. Bueno, pues este fue un hombre que hizo su fortuna en este momento con los esclavos, que se construyó la rambla delante de su palacio para que quien llegara a aquel puerto por allí desembarcaran sus mercancías y la gente que llegara. Ese momento histórico, que es lo que digo, que luego ya con la Guerra de la Independencia quedó prácticamente toda la ciudad destruida, pero eso es un momento rico y boyante, y ahí fue donde realmente esa época es la que me apeteció partir de ese escenario para situar esta historia. Me pareció que esa historia faltaba por contar, y luego pues como siempre yo creé a Andrea, y Andrea pues nació en Oviedo, se fue a París, a Oxford, volvió y yo detrás de ella, y espero que los lectores también. Pues la verdad es que, Pilar, la pasión con la que hablas es la misma con la que escribes. O sea, te tiene que gustar mucho lo que cuentas, y lo que te decía antes, descubrir cosas debe ser apasionante, y luego llevarlo de la mano de Andrea o ella a ti, porque a veces es al revés, ¿no? Efectivamente. Pues un placer, Pilar, por esta hija de las mareas, y un placer escucharte. Pues nada, muchas gracias. Yo solamente os digo para cerrar que escribo como hablo, pero limpino, ¿eh? Limpino. Divinos. Limpino y corregido. Pero sí, es una novela que, pese a ser histórica, nadie tenga miedo, que no se le va a hacer en nada ardua. La va a disfrutar. Y una cosa muy importante, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo a los autores, que creo que es la mejor forma de acercar la historia y de contarla y de que se aprenda, novelándola. Yo creo que es la forma más atractiva, voy a decir más divertida, sin que esto se piense que es un divertimento, pero creo que es la mejor forma de conocer la historia. Temprún decía que la historia se conocía en las novelas, no en los libros de texto, pero que ahora que encima somos todos seres biónicos, que vamos con el móvil permanentemente en la mano, ¿qué hay mejor que de repente decir, Josefa Mar, este personaje existió? Ay, pero ¿qué me dices de este sitio? ¿Existió? Entrar y mirar. Sí. Abres puertas a la imaginación y al conocimiento, a nada que los lectores tengan un mínimo de curiosidad. Es verdad, y lo descubres en el momento, no después que se te olvida o ya lo haré. Así Claro, que necesitamos sí. venir a casa, la enciclopedia.
Espera que nos llegue el suplemento de la enciclopedia Espasa. Ya es todo. ¿Verdad? Y yo. Pues muchísimas gracias, como te decía, y un placer y un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo, muchísimas gracias y un beso enorme para ti, para nuestros oyentes y para todos mis lectores. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias.